Tal vez esto es un ejemplo extremo, pero no deja de ser un poco frecuente. El hijo de ellos ya entró en la universidad y tenía las llaves de su cuarto y no se la daba a nadie, ni a la mamá ni al papá. O sea, él era el dueño del cuarto y nadie podía entrar, no había ni copias de las llaves del dormitorio. Un día el joven se olvidó un trabajo de la universidad. Le llamó a la mamá urgentemente: por favor, mamá, tengo mi trabajo dentro del cuarto. Y ahí ella le dijo: pero bueno, yo no puedo entrar ahí, nadie puede entrar ahí, solo tú tienes las llaves. Y ahí él dijo: no, yo lo tengo escondido en tal lugar. Y ahí, bueno, ahí la señora me contó que abrió el cuarto. Dice que era un verdadero caos, pero basura por aquí, por allá. No había ningún orden, no había limpiado su dormitorio Todo desde sucio. hace 2 años, sucio. Y la señora dice que se le ocurrió sacudir las cobijas y dice que cuando la sacudió salió volando una pizza. Entonces uno diría: bueno, padre, esto tiene algo que ver con la fe. Entonces hay gente que dice, no, pues si lo que importa es lo de adentro. No, también importa lo de afuera. Claro. Porque nosotros tenemos que dar, justamente, como usted decía hace poco, debemos ser luz. Entonces, ¿cómo voy a hacer luz si ando todo sucio, si ando mal peinado, si ando mal lavado? Claro, son cosas, como usted decía, Padre Mauricio, que a veces la gente no comprende mucho y piensa que solo interesa la fe, la parte espiritual, y que lo exterior no interesa. Muy estimados amigos, salve María. Les saluda el Padre Mauricio Galarza en este podcast de Los Heraldos. Estamos aquí con el Padre Ricardo del Campo para tratar un tema que algunas personas ya nos habían pedido, de cómo armonizar nuestra fe, ser coherentes con la fe y las costumbres, cómo ser el católico hoy en día, ser ejemplo, ser luz, como dice el Evangelio, y sal de la tierra, ¿no? Que sale y que ilumine. Bienvenido, Padre Ricardo. Salve María, Padre Mauricio. Sí, las personas preguntan bastante qué significa ser coherentes con la fe. Porque claro, a veces las personas quieren practicar la fe, quieren practicar los mandamientos, pero después tienen una vida, una serie de costumbres y modos de ser que no son muy coherentes con la fe. Uh-huh. Entonces, voy a dar un ejemplo así medio básico, pero la persona quiere ser católica, practicar la fe, pero tiene una serie de malas costumbres. Entonces, es una persona mal educada, que no sabe saludar, que no sabe agradecer, tiene una serie de criterios. Entonces vive en un ambiente sucio, a veces no porque no tenga medios, sino que por costumbre. Entonces hay una serie de cosas que a veces las personas no tienen la suficiente claridad para poder armonizar la fe con la vida, las costumbres que la persona tiene. Exactamente. Y justamente este podcast está hecho para darles elementos y enrumbarnos para poder ser verdaderos católicos también en nuestra casa, en nuestros ambientes. Vamos a pedirle a la Virgen Santísima esa gracia de poder aprovechar estos elementos que les damos para el bien de ustedes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. María Auxiliadora, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santos ángeles custodios, rogad por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre, para empezar este tema, bueno, todo esto tiene una raíz, ¿no? La raíz, bueno, primero el pecado original. El pecado original nos invita a relajarnos en nuestras maneras, nuestros modos de vida, y que no es lo que Dios quiere. Nuestro Señor dijo: sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Claro. Y esa perfección, pues, es en todo sentido. O sea, no es solo en materia de piedad, que así de primero debemos empezar por ahí, la piedad, pero también en nuestro modo de vivir, en las costumbres que tenemos. Y aquí entramos en temas realmente muy delicados. Tal vez a algunos de los amigos nuestros no les guste, tal vez les choque. Va a ser un podcast por ese lado bastante polémico. Pero solo para iniciar, Padre, quería comentar un hecho de una familia muy católica, por lo menos los padres, ¿no? Y me contaron la siguiente
anécdota que ocurrió en su casa. El hijo de ellos ya entró en la universidad y este joven tenía las llaves de su cuarto y no se la daba a nadie, ni a la mamá ni al papá. O sea, él era el dueño del cuarto y nadie podía entrar, no había ni copias de las llaves del dormitorio. Bueno, y un día, después ya de un par de años de vivir así, un día el joven se olvidó un trabajo de la universidad y le llamó a la mamá urgentemente: por favor, mamá, tengo mi trabajo dentro del cuarto. Y ahí ella le dijo: pero bueno, yo no puedo entrar ahí, nadie puede entrar ahí, solo tú tienes las llaves. Y ahí él dijo: no, yo lo tengo escondido en tal lugar. Y ahí buscó la mamá y encontró las llaves, en efecto. Era urgente, ¿no? Bueno, ahí la señora me contó que abrió el cuarto y dice que era un verdadero caos, pero libros tirados en el suelo, basura por aquí, por allá. No había ningún orden, no había limpiado su dormitorio Todo desde sucio. hace 2 años, sucio. Entonces la señora trataba de encontrar el trabajo, pero en medio de ese caos no tenía idea dónde estaba. Entonces ella, como mamá, pues aprovechó para, en medio de la búsqueda, medio que colocar un poquito de orden en la situación. Y ella comenta que lógicamente la cama estaba destendida desde hace años, ¿no? Y la señora dice que se le ocurrió, pues como mamá, ama de casa, sacudir las cobijas, y dice que cuando la sacudió salió volando una pizza, ¿no? Imagínense. Entonces era un chiquero. Y por fin, después de mucho buscar, encontró el trabajo y de la universidad y lo llevó. Entonces uno diría: bueno, padre, esto tiene algo que ver con la fe. Este modo de vivir ahí, en medio de este desorden y suciedad. Y tal vez esto es un ejemplo extremo, pero no deja de ser un poco frecuente. Sí, es como usted dice, Padre Mauricio, es más frecuente de lo que uno pueda pensar. Y yo creo que los que están asistiendo a este podcast deben haberlo vivido ya. Muchas mamás, abuelas, deben haber tenido situaciones medio parecidas en su vida de familia o en su vida en su entorno familiar, no solo en la propia familia, de casos así, ¿no? De personas que viven dentro de malos ambientes, con malas costumbres, con modos de ser que no son propiamente cristianos. O sea, la persona de fe no puede ser, no hay coherencia con su fe si vive de ese modo. Oiga, Claro. mire, este es un católico ejemplar, pero usted va a la casa y la casa la tiene toda sucia, toda desordenada. Este es un católico ejemplar y después habla con puras malas palabras y habla de modo Indebido, indebido, irrespetuoso, irrespetuoso. maleducado. Ahí hay incoherencia. Entonces podríamos dar muchos ejemplos de situaciones así análogas, personas que son sucias, que no procuran andar limpios en su ropa. Entonces hay gente que dice: no, pues si lo que importa es lo de adentro. No, también importa lo de afuera. Claro. Porque nosotros tenemos que dar, justamente, como usted decía hace poco, debemos ser luz. Entonces, ¿cómo voy a hacer luz si ando todo sucio, si ando mal peinado, si ando mal lavado? Claro, son cosas, como usted decía, Padre Mauricio, que a veces la gente no comprende mucho y piensa que solo interesa la fe, la parte espiritual, y que lo exterior no interesa. Así es, padre. Y daría la impresión de que esto no tiene que ver con los mandamientos de la ley de Dios. Claro, Pero sí tiene que ver. claro. ¿Por qué? Hablemos, por ejemplo, de la persona que no cuida su apariencia, no se baña, sucia, por ejemplo, no se lava la boca. Imagínense. Hasta por ese lado es bueno para el hombre la higiene, porque hasta por la salud. Sí, entonces, por eso muchas personas a veces preguntan cómo luchar contra ciertos defectos. Entonces, por ejemplo, hay personas que a veces viven enojadas y siempre están peleando y son tendientes a la ira y a faltarle el respeto y a estar criticando, etc. Bueno, entonces a veces uno indaga un poco, uno pregunta. Entonces, oiga, mire usted,
¿Cómo vive en su casa? Usted se alimenta normalmente, entonces toma desayuno, almuerza, cena, En horarios, claro. más o menos dentro de un orden, ¿no? Y uno va a ver que no, viven de un modo todo desordenado. A veces uno pregunta también por la limpieza. Oye, usted vive en lugares limpios, y, ventilados. Entonces, muchas veces, por no decir siempre, ciertas causas de defectos y de vicios tienen su origen en el modo como la persona vive. Entonces, vive muy desordenadamente la parte alimento, muy desordenada. La parte higiene, muy desordenado. Por ejemplo, otra pregunta que a veces uno hace, y uno ve, porque claro, como sacerdotes, visitamos a veces casas de familia para bendecirlas, y uno se encuentra con casas todas oscuras, todo oscuro, todo medio lúgubre. Sí. Entonces las personas tienen problemas de ira, de mal humor. Oiga, no, es que no se puede vivir en una especie de cueva. Entonces yo debo saber tener ambientes que sean, que me ayuden justamente a tener buen ánimo. Entonces, se fijan, es algo que es importante. Y la gente a veces no le da la debida importancia a todo lo que son los ambientes, el orden, la limpieza, el respeto, etcétera, ¿no? El modo de vestirse, Claro. todo lo que es el modo de ser de la persona ayuda muchísimo a la práctica del bien y de la virtud. Exactamente, padre. Y estas revelaciones de Ana Catalina de Emmerich, que la Iglesia le da libertad de creerlas o no, pueden creer como no, pero hay muchas cosas que son muy armónicas con todo este tema. Entonces, Ana Catalina decía que Adán jamás tocó en los animales, ¿no? Que él los veía, los apreciaba, pero de tocarlos, no. Ahora, en los días actuales, la gente introduce a los animales en su casa y todo animal pues echa mal olor, hace sus necesidades por donde sea. Y lamentablemente hay personas que ya se familiarizaron con eso. Alguna vez me tocó visitar una casa para una bendición y realmente había que esquivar por donde uno andaba toda la suciedad del animal. Evidentemente toda la casa olía muy mal. Entonces una persona conviviendo con los animales de esa manera difícilmente va a practicar la virtud de la pureza, por ejemplo. Va a practicar la virtud de la humildad. Hay otros que duermen abrazados de los animales, los llevan a la cama como que fueran bebés. Y todo eso, sin darnos cuenta, estas tendencias o costumbres que aparecen hoy en día, poco a poco van animalizando también al hombre. Claro. El hombre se vuelve medio animal. Sí. No hay nada contra los animales. No hay siempre han existido las mascotas, Claro. pero se ha perdido un poco la noción de la distancia, de la separación que debe existir entre el hombre y el animal. Y tanto es así que existen pecados horribles que son justamente antinaturales de hombres con animales. Así es. Y eso es algo que es una especie de submundo, Claro. Submundo de gente que entra en esos pecados, ¿no? En relación a animales. Y fíjense, somos sacerdotes. Y uno sabe los pecados que la gente comete. Y es mucho más de lo que las personas se puedan imaginar. Entonces, la persona que establece un vínculo casi que humano con un animal, hay un desorden. Hay un desorden, y eso, como usted dice, genera impulsos, inclinaciones en el ser humano desordenados y que van a llevar al ser humano a imaginaciones, a pensamientos, a actos que son contrarios a la ley de Dios. Entonces, son una serie de situaciones que, claro, si yo quiero vivir en coherencia con la fe, si yo quiero practicar la virtud, si yo quiero santificarme, debo saber observar esas cosas. Entonces, hay mucha gente que no le da importancia a eso, lo considera como algo que no tiene que ver con la fe. Y sí tiene mucho que ver. Exactamente, el hombre nació para ser imagen y semejanza de Dios. Eso dice la Escritura, el Génesis. Dios lo creó a su imagen y semejanza. Pero a medida que el pecado avanza, el demonio pues actúa,
esa imagen y semejanza se va perdiendo. Claro, el ser humano se animaliza, claro, se embrutece. Por eso es que habían, por ejemplo, hay autores y hay historiadores que hablan de la conquista de América. Y claro, en el colegio siempre aprendimos de que esos europeos eran unos atropelladores y que llegaron a decir que los indígenas aquí en América no se sabían si eran hombres, si eran animales. Y bueno, hubo muchos abusos de parte de ellos, nadie lo niega. Pero hubo ciertas cosas que uno, conociendo hoy en día ciertos hombres, mujeres que viven todavía de ese modo hace 500,000 años, entonces encontraron un individuo que acaba de sacrificar a otro hombre, y no uno solo, millones de hombres que fueron sacrificados, por ejemplo, en el Imperio Azteca, y no solo ahí, sino en América, el resto también, y que la sangre le salpicaba en toda su persona, ¿no? Y no se bañaban por eso, porque consideraban que eso era una especie de privilegio, ¿no? Y tener un cabello empapado de sangre y que y que esas personas no se lavaban años. Y viendo a un individuo así con cara de asesino y con ese aspecto y todo encharcado con la sangre de cuánta gente que después se los comieron, uno dice, oiga, ¿eso será un hombre o será un animal? Entonces ahí uno sí entiende. Y hacia allá van las personas hoy en día si no tienen ese cuidado. Sí. Y hoy en día existen muchas corrientes, incluso dentro de los católicos, corrientes que defienden una serie de cosas que son contrarias, en definitiva, a la fe. Entonces, esto que hablamos ahora, hay corrientes muy fuertes que como que niegan la evangelización que hubo en la época de la conquista, ¿no? Niegan e incluso quieren que el ser humano vuelva a ser como era antes. Así es. Entonces aquí en América Latina tenemos que volver a ser como eran los indígenas. No, pero si justamente, ¿qué es lo que la iglesia quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere, como usted decía hace poco, que caminemos en el sentido de ser imagen de Dios. O sea, debemos procurar asemejarnos a Dios. Entonces, no, son corrientes, como digo, dentro de los católicos también, ¿no? Que tenemos que volver a ser como éramos antes. Entonces hay que volver a vivir en chozas, descalzos. Porque supuestamente así eran más sanos, así éramos más sanos. Claro. Y la gente vivía mejor. Entonces, ¿qué pasa? Que no, eran estados de un cierto salvajismo, de una cierta brutalidad, de una falta de civilización y de fe. Entonces, claro, no, es que ellos tenían su religión, una religión muy mística y profunda, pero si la religión que ellos tenían, en definitiva, era todo tipo de cuestiones medio chamánicas, de brujerías y cuestiones esotéricas, y que hoy en día hay mucha gente que anda atrás de eso, andan atrás de esos cultos medio esotéricos, diabólicos, etc. Entonces, ¿cómo vamos a progresar en la fe si queremos, si tenemos una especie de idea de que vivir así no hay ningún problema? ¿No? Exactamente. Pues, y aquí hay uno de las enseñanzas que nos dio, que recuerdo, nos dio el doctor Plinio Correa de Oliveira y Monseñor John Clan nos han dado, de que en un momento determinado, cuando apareció la máquina, apareció el trabajo ya hecho por un aparato físico, no es un hombre que mueve algo para producir algo. Cuando aparece la máquina, el hombre y la opinión mayoritaria, apoyado por medios de comunicación, endiosó a la máquina. Entonces la máquina era un dios, ¿no? Pero ese endiosamiento de la máquina acabó perjudicando al hombre porque después produjo smog, ya no hay mano de obra para trabajar porque la máquina reemplazó. El ruido que hacen las máquinas, hablemos apenas de los automóviles y otras cosas también. Toda la agitación que produjo lo que llamó la revolución industrial. Se endiosó la de revolución industrial. Todos fuimos atrás de eso. Ahora ya no. Ahora eso nos está haciendo daño, esto está destruyendo la humanidad, está acabando con el medio ambiente, con el oxígeno. Está bien, es verdad.
Pero ahora nos muestran otra falsa alternativa, es vamos a la selva, despojémonos de todo esto, armonicémonos con la naturaleza, y ahí aparecen estos movimientos que se llaman estructuralistas, ¿no? Ecologistas, que significan volver al modo de vida de una tribu salvaje, y esa no es la alternativa. O sea, el problema está bien presentado, pero la solución no es esa. Claro. Tampoco nosotros no queremos que continúe el mundo como está ahorita con la máquina, cómo la está destruyendo la humanidad, cómo está destruyendo la naturaleza, sino que es otra alternativa. No es ahora me voy al otro, es un extremo de error al cual se va también. Claro. Y ahí viene justamente la pregunta, ¿cómo debemos los católicos vivir, cómo debemos comportarnos, cómo debemos ser en el mundo actual? ¿Cuál debe ser nuestro norte, nuestro objetivo? Entonces, ahí es donde entra justamente la perspectiva de la fe. Entonces, nosotros debemos saber ser católicos practicantes en el mundo actual. Debemos saber vivir en forma coherente con la fe. Entonces, debemos saber practicar la religión, debemos saber practicar los mandamientos, debemos saber vivir en forma ordenada, en forma civilizada, debemos saber respetarnos mutuamente, ¿no? Entonces, la Iglesia nos va dando toda esa enseñanza. Entonces, el respeto por el ser humano, nuestro Señor Jesucristo, cuando iban a lapidar a esta mujer adúltera, entonces él decía, ¿no? Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Uh-huh. Y la gente se fue yendo, ¿no? Entonces, nuestro Señor Jesucristo introdujo modos de ser, costumbres, principios, etcétera, para vivir en forma coherente con la fe. Entonces, en cualquier circunstancia, en cualquier situación, entonces hoy en día no nos dejemos llevar por esas corrientes que proponen cosas que son contrarias a la fe. Incluso, lamentablemente, como decíamos hace poco, dentro de los propios católicos, a veces uno escucha sacerdotes, obispos, y como hoy en día hay tanta información y hay tanta comunicación, ¿no? Redes sociales, globalización, etcétera, uno se entera de todo. Entonces, cualquier declaración que hace uno aquí y allá, esas cosas corren, y nosotros no podemos estar dejándonos llevar por cosas que son contrarias a la fe, a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y esto, Padre, queríamos también comentarles así brevemente, pero ¿de dónde viene toda esta incivilización que estamos viviendo como católicos? Porque debería existir una civilización católica, que en algún momento la Iglesia le llamó civilización cristiana a los bárbaros que fueron evangelizados por grandes misioneros en Europa y que luego dieron en lo que fue la Edad Media, una edad en la que hubo muchísimos santos, castillos hermosísimos que sirvieron para la guerra, después se embellecieron y son una maravilla, que es una de las atracciones para ir a Europa hoy en día y desde hace mucho tiempo. Iglesias hermosas, catedrales, ¿sí? Las buenas costumbres, ¿no? Las universidades, los hospitales nacieron en la Edad Media. Exactamente, o sea, hubo un progreso natural que iba acompañado de la fe, ¿no? Ahora bien, en nuestros días, ¿cómo tratar de recuperar esa cultura católica, esa civilización católica? Por ejemplo, las costumbres de hoy en día, ¿cuáles son? Apenas entra al dormitorio, pues tira un zapato por allí cuando usa zapato, pues la sandalia, lo que sea, y ya más o menos va descubriéndose y entra a la cama y se acabó. Y eso es un modo justamente que no es el correcto. Sí, pues hay un desorden. Eso, claro, como usted decía, Padre Mauricio, son cosas que a veces pueden sorprender entrar a este tipo de detalles, pero ¿cuántas veces uno vio, como usted dice, personas que se duermen de cualquier manera y durante la noche el cuarto queda todo, la persona se revuelca? O sea, son reflejos de una vida que no es muy, muy ordenada. Exactamente. Y es una vida, el quien vive así, ojo, normalmente está viviendo con problemas de nervios, estresado, después no puede dormir. No descansa bien. No descansa bien. Y me acuerdo una frase del Salvador Plinio, Correa Oliveira, que él decía que la civilización del siglo XX hablaba, ¿no? Dice, es una sociedad que absurdamente dice, para divertirse,
tiene que drogarse. Y para dormir tiene que tomar pastillas. O sea, cuando diría, no, pues para dormir es dormir. O sea, estoy cansado y tengo que dormir. Y no puede dormir. Y para divertirse necesita una sustancia que, no, el divertirse sanamente es una diversión. O sea, diversión es lo más fácil para cuando uno vive católicamente, ¿no? Un juego, un deporte, una excursión, un paseo, lo que sé yo. Entonces, cuando uno tiene una disciplina y un modo de vida ordenado, eso descansa. Claro. Eso ordena. El que va a dormir, duerme bien. Sí. Entonces, hay una serie de eslogans o de frases a veces que se comentan, ¿no? Y que a veces tuvieron su origen en esa revolución de una universidad de París, la revolución de la Sorbona, el año 68, que de ahí salieron una serie de frases que hasta hoy día circulan por aquí y por allá. Entonces, por ejemplo, una frase que fue acuñada en esa época era prohibido prohibir. Uh-huh. Entonces, como que la prohibición fuese algo malo. Si usted va a ver los mandamientos, la mayoría de los mandamientos son prohibiciones. Claro, entonces, no mentir, no robar, no codiciar los bienes ajenos, no cometer actos impuros, etc. Claro, hay otros que son por así decirlo, positivos. Amar a Dios sobre todas las cosas, santificar las fiestas, honrar al padre y madre. Pero, entonces, ese eslogan que salió de la revolución de la Sorbona, prohibido prohibir, hoy muchas veces por aquí y por allá uno como que... Exactamente. Entonces, y como les decía, como hablábamos hace poco, dentro de los católicos a veces también hay esa mentalidad de que la Iglesia no puede estar prohibiendo. Así es. Que en el fondo tiene que dejarnos libres, sin tabúes, sin normas, sin reglas. Claro, sin Dios ni ley. También es una frase de la Sorbona, de mayo del 68. Entonces, que hoy en día se las considera medio así. Ciertas personas a veces viven así, sin Dios ni ley. Sin Dios ni ley, exactamente. Pero ese sin Dios ni ley, ¿cómo se armoniza con esto que estamos hablando? Yo no quiero horarios, yo no quiero que nadie me ponga disciplina en la casa, yo no quiero obedecer, yo quiero hacer todo por mí mismo. Yo no quiero autoridad. No quiero autoridad. Y esas frases a veces que ciertos psicólogos, psiquiatras, que se puede tomar en un buen sentido, pero hoy en día se lo aplica en mal sentido. Dice, tienes que estar bien con ti mismo. Si estás bien con ti mismo, se hace todo. Entonces, si yo estoy bien conmigo mismo, no estudiando, no trabajando y viviendo como un holgazán, entonces está bien. Si estás feliz así contigo mismo, estás bien. No. Estás feliz, esa no es la felicidad. Esa no es la felicidad. La felicidad es en función de Dios, es en función de una misión que nosotros tenemos que cumplir en esta vida. Y para eso se requiere aplicación, se requiere disciplina, se requiere principios, ¿no? Se requiere cumplir la ley de Dios. Entonces, claro, esa mentalidad, esas corrientes que existen hoy en día, claro, que en el fondo estoy feliz robando. Entonces si eres feliz robando, roba nomás. Así es. Soy feliz siendo como usted dice, un perezoso, un vago, un holgazán. Tranquilo, sigue siendo feliz así. Soy feliz casándome 10 veces, tengo 10 mujeres, soy feliz. Entonces, tranquilo, sigue siendo así, ten todas las mujeres que quieras. No, pues, claro. Esa no es la verdadera felicidad. Exactamente. La felicidad, aquí en el fondo, somos católicos. La felicidad está en la cruz. Ese es el asunto. El que lleva su cruz, porque claro, todo esto es cruz, ¿no? Tener horarios, por ejemplo, para levantarse, tener que obedecer las reglas de la casa, tener que, por ejemplo, lavar la loza en la cocina cuando uno come, pues hay cosas que se ensucian. Tener el dormitorio limpio, ordenado, y eso es todos los días, no hay como así relajar un poco, porque si no, entonces continuamente hay que estar combatiendo las consecuencias del pecado original. Claro. ¿No? Y este es un reto para nosotros. Por ejemplo, el bañarse todos los días. Antes que nada, cuando uno se despierta, la oración, ¿no? Eso es como para inicio para pedir a Dios bendiciones para ese día. Ordenarse, bañarse, ordenar el dormitorio. Los que pueden, a veces algunos tienen costumbre de asistir a misa. Nosotros, gracias a Dios, tenemos la costumbre, Padre Ricardo, usted sabe, pues, luego de prepararnos, ¿no? Asearnos, etcétera, viene la Santa Misa.
Claro. Y después vienen las oraciones principales, ¿no? Que ya las adelantamos durante la mañana. Y esto también es un consejo para nuestros amigos, le digo porque lo escuché del doctor Plinio, que él decía que normalmente nosotros por el pecado original dejamos las cosas más difíciles al final del día y las más fáciles las hacemos al inicio. Pero el doctor Plinio decía, eso es peor. ¿Por qué? Porque uno iniciando el día tiene más vitalidad, más energía, etcétera. Entonces es ahí que debemos hacerlo más difícil. Claro. Y lo más fácil al final del día, porque como ya estamos cansados, etcétera, ahí ya las cosas más fáciles se hacen, las más difíciles ya se hicieron, las más fáciles al final cuando estoy cansado. Por eso eso es un error. ¿Cuántas veces las personas dicen que dejan la oración para el final del día? Claro. Entonces, claro, al final del día la persona está cansada. Peor todavía cuando se recuesta para rezar acostado y se duerme. Amanece al día siguiente y claro. no. Entonces, claro, en ese sentido es importante la fe y la vida en general. Si no hay disciplina, si no hay orden, exactamente, eso termina afectando a la fe, termina afectando nuestra relación con Dios. Y nosotros tenemos deberes y derechos. Y ahí entra la cuestión medio social política también. Somos derechos, sí tenemos derechos, pero los deberes son los primeros que debemos cumplir. Los deberes de padres de familia, los deberes de hijos, deberes de estudiantes, deberes. Y ese deber es cumplir primero con lo más importante. Y aquí entra también algo interesante para Ricardo, que hablamos de que los perros duermen dentro de la casa, que la gente no se baña. Valorizamos más a una mascota que a un niño. Si usted mata a un niño antes de que nazca, no pasa nada, pero hay de la mascota si le pisa la pata, cuidado, multa, prisión. Entonces, hay una falta de jerarquía de valores. Entonces, lo más alto no se le da más importancia, sino a lo menos importante, a eso se lo endiosa. Y aquí viene también esta cuestión de las diversiones sanas que debemos tener. Deben tener y ocupar su tiempo. Hoy en día los celulares incentivan mucho al ocio de las personas, porque se pasa mucho tiempo en algo inútil, en algo, no digamos 100% inútil. Puede ser tener su utilidad y puede ser indispensable. Pero la mayor parte del tiempo las personas usan el celular para no hacer nada. Claro. Por pasar el tiempo. Sí. Y eso fomenta la pereza. Sí. Entonces, muchas veces, claro, la gente se entretiene, entre comillas, con los aparatos electrónicos. Claro. Y claro, los niños, por ejemplo, los juegos electrónicos. Vea, uno como sacerdote conoce niños que ya van entrando en ciertos disturbios psicológicos por juegos, van creando una dependencia de los dispositivos digitales, electrónicos, y va provocando disturbios. Claro. Entonces, claro, uno diría, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con la fe? No, justamente, la persona que se va dejando llevar por este tipo de cosas, la fe se va debilitando, la fe se va dañando. Entonces, es muy importante todo lo que son aspectos a veces de la vida privada, de nuestros modos de ser, de nuestras costumbres, de nuestros ambientes, qué sé yo, influyen en el fondo en las cosas espirituales. Y la prueba de ello es que cuando una persona está ociosamente en el celular y alguien le dice vamos a rezar, ¿qué va? Mañana, pasado, no, ahora no. El modo de vida en que la persona vive medio como un animal. Cuando le dice vamos a rezar, vamos a misa, ¿qué va? Déjeme aquí. Si yo quiero dormir hasta tal hora, hasta la que sea. Entonces todas esas costumbres van moldeando un pensamiento. El doctor Plinio se acuerda que tenía, padre Ricardo, en el libro Revolución y Contrarrevolución, él citaba a un autor francés que decía que las personas viven como piensan o acaban pensando como ellas viven. Claro. Entonces, el ejemplo inicial que colocamos de este muchacho que tenía un caos, su dormitorio. Yo puedo decir perfectamente que ese chico a la larga va a pensar justamente como él vive, en medio del caos. Y él va a ser contra los mandamientos. Cuando salga alguna ley contra un valor moral de la fe católica, él también va a apoyar eso.
Él va a apoyar todo lo que es la liberación de las costumbres, el pecado suelto, en fin, vivir. Y aquí viene otro punto también, que esto con el tiempo va gobernando. Y aquellos que pensamos o queremos pensar católicamente, vamos siendo segregados de la sociedad, apartados, ¿no? Claro. Vamos siendo perseguidos y ahí sí entra bullying y entra discriminación, ahí sí que entra, pero no la dicen que es así. Claro. Entonces, cuando los católicos queremos el respeto a la fe, a los mandamientos, ahí ya somos fanáticos, somos los que extremistas, fundamentalistas, somos los que estamos los rígidos, coartando la libertad, somos los antidemocráticos, en fin, todo ahí vienen todos los epítetos que uno se pueda imaginar. Claro. Pero en definitiva, si nosotros queremos llevar una vida de coherencia con la fe, una vida en donde nos vayamos santificando y siguiendo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, eso debemos quererlo para nuestra vida personal, para nuestra vida familiar y también para nuestra sociedad. O sea, Claro. nosotros debemos querer como católicos que las leyes, por ejemplo, que se aprueban en un país, no sean leyes que sean contra la fe, contra las buenas costumbres, contra la moral. Claro. Debemos querer que los gobiernos también vayan respetando, ¿no?, todas estas cosas. Sí, claro. Y eso empieza en casa. En casa es donde empieza ese ejemplo y es duro. Claro que es duro. Para un papá o una mamá, por ejemplo, tener que despertarse en ciertos horarios, tener que pedir a sus hijos que se despierten en ciertos horarios. Y es un trajinar de ciertas familias que quieren, digamos, tener estos valores presentes, porque si no todo decae, o sea, todo se va abajo. Y algo, por ejemplo, también que es importante, padre, es el pudor en casa, ¿no? Que, es que estoy dentro de mi casa y puedo andar como yo quiera dentro de la casa. No es así. Aquí les hago una alerta. Uno como sacerdote ya sabe. Existen estas fiestas de familiares que aquí por lo menos les llaman las pijamadas, ¿no? Que se quedan los primos, las primas a dormir en casa. Y claro, por eso viene de pijama, ¿no? Porque van a dormir ahí en pijama y todo. Y chicos, pero no tan chicos, los mezclan en casa. Y lamentablemente, a partir de ahí ya empiezan los jóvenes a entrar en ciertos pecados estimulados por esa cercanía excesiva entre chicos y chicas. Y tengan cuidado, esas pijamadas no son así tan inocentes como uno diría. Porque cuando se mezclan varones y mujeres de una manera poco cuidadosa, ya ha dado desastres. Entonces, eso es otra de las cosas también que debemos vigilar, saber buscar. Claro, se pierde el respeto, se pierde la distancia. La sana distancia, claro. Y se pierde el pudor, ¿no? Porque Claro. el pudor es una virtud, digamos así, por donde la persona tiene noción de que es frágil, de que el ser humano debe tener dominio, ¿no?, de sí mismo, de sus inclinaciones, de sus impulsos. Y respeto de sí mismo también, ¿no? Entonces, claro, el pudor se va perdiendo. Entonces, claro, después las personas se visten de cualquier manera. Ajá. Entonces, ya me ha tocado, fíjese, advertir a ciertas personas jóvenes de que no están debidamente bien vestidos en algunas circunstancias. Entonces las personas quedan medio así sorprendidas, pero ¿qué tiene de malo? Entonces la persona está con ropa transparente, está con ropa escotada, súper escotada o apretada, y las personas, como ya han perdido el pudor, ya no se dan cuenta. Y por desgracia, hay gente que en ese estado va a comulgar. Y ya es escándalo para otros que miran quién está comulgando, y ya el mirar ya es pecado. Si la persona se queda mirando es pecado. Claro, por eso es que Dios, cuando Adán y Eva salen del paraíso, y esto es bueno también entender, a veces las películas, Hollywood, siempre son películas, ¿no? Nos muestran como que Adán y Eva vivían dentro del paraíso como unos salvajes, ¿no? Entonces vivían así, como hemos hablado, como en tribu. Y no era así. No era así. Adán y Eva vivían en el paraíso, vestidos de luz. Eso hay varios autores que comentan. Están vestidos de luz. Cuando pecan, la luz se apaga. Y ahí queda como quedamos. Y por eso es que Dios manda ser vestidos
Los viste, claro. Adán y Eva. O sea, si hubiera sido que Dios dice, bueno, ustedes están así en estado puro, natural, así es el hombre, salgan nomás. No. Dios, Él mismo, les teje unos vestidos y ahí salen. Es lo que Dios... Y por eso es que antiguamente sastres tenían en su local de trabajo a Dios Padre Eterno, ¿no? Porque es el patrono de los sastres. Dios Padre Eterno, para el que es sastre o modista, pues sepa que Dios Padre Eterno es el patrono de ustedes, ¿no? Pueden colocar un cuadro ahí de Dios Padre Eterno en el local, en la casa si quieren, que Él fue el que hizo los primeros vestidos. Sí, entonces, por eso hoy en día se han perdido mucho estas nociones. Y esto que estamos tratando, como usted dijo al comienzo del podcast, puede ser que a algunas personas les llame la atención, Claro. pero ¿qué tiene que ver esto con la fe, con la religión, con el amor a Dios? Entonces, sí, son cosas que es necesario nosotros tomar atención, porque justamente actualmente la sociedad se está descomponiendo. Uh-huh. Se han perdido todas estas cosas que hemos hablado aquí en este podcast, se han ido perdiendo. Entonces, claro, el ser humano se está animalizando, se está embruteciendo. Uh-huh. Todo es capricho, todo es impulso, y eso no está bien. Sí, ser esclavo de sus pasiones. Y uno diría, bueno, vivir esa vida así con tantas normas, con tanta disciplina, eso nos hace infelices, no nos deja... Porque a veces hay chicos, por ejemplo, que en ciertos lugares se los educa bien en catequesis, así con disciplina, con orden y todo. Y hay unos que otros por ahí que dicen, mismo dentro de la iglesia, déjale gozar porque no va a aprovechar su juventud. Entonces deja que se suelte y ya de chiquito le estás haciendo viejo. Y no es así. Y un argumento que me pareció muy interesante alguna vez, me parece que le escuché a Monseñor John Cloud, que él decía, está bien, vivamos así libremente, salvajemente, sin normas, sin leyes, sin Dios ni ley, y tomemos un grupo de hombres, mujeres, con una disciplina súper firme, casi sin comer, con oración diaria todo el día, inclusive hasta se hacen privaciones y sacrificios terribles, ¿no? Fuera de las normas de esta casa, que son las comunidades religiosas, por ejemplo, una de ellas las carmelitas, ¿no? Que tiene un modo de vida bien estricto, hasta de comida. Bien austero, claro. Bien austero. Y decía Monseñor John Cloud, ¿cuándo ustedes escucharon de que una de estas religiosas o religiosos, en ese modo de vida, se haya suicidado dentro del convento? Claro. Nunca van a escuchar esa noticia. Pero ¿cómo? Pues si viven así tan controlados y con poco sueño y ta. Sí, bueno, en realidad es una vocación. Eso es una vocación. Pero para ver cómo dentro de estos claustros no hay suicidios a pesar de un modo muy disciplinado de vida. Claro. En cambio, en los otros ambientes... En cambio afuera... Sí los hay. Esa gente que vive una vida toda desordenada, toda sin Dios, sin ley, sin disciplina, sin principios, sin moral, etcétera. ¿Cuántos casos basta? Yo creo que los que asisten a este podcast deben estar cansados ya de ver noticias de justamente esa gente que vive sin esperanza, sin fe, claro, viven frustrados y terminan, en el fondo, cometiendo este pecado gravísimo, ¿no? del suicidio. Así es, exactamente. Así es, Padre Ricardo. Entonces, bueno, este tema es muy amplio, muy vasto, pero continuaremos en otras ocasiones. ¿Por qué hacemos este podcast? Nosotros aquí podríamos estar los dos padres en otras labores, perfectamente. Pero nos anima el poder hacer bien a las almas. Esto no hacemos porque estamos beneficiándonos de algo material o alguna cosa, no. Queremos que ustedes sepan vivir como verdaderos católicos y sepan que esa vida es la que le da la felicidad. Claro. No es el otro camino. Es una felicidad que no es plena, es una felicidad relativa en este mundo. Claro. Pero esa felicidad relativa nos prepara para la felicidad, para la felicidad plena del cielo, en que vamos a ver a Dios cara a cara. Entonces, vamos a terminar rezando un Ave María. Padre Ricardo, ¿se le parece bien? Y dándoles la bendición a todos, ¿no? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. Nuestra Señora de la Antigua, Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. santos ángeles custodios. Rogad por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos amigos, ha sido un gusto haber estado con ustedes. Les animamos a que compartan estos videos, se suscriban a nuestro canal, activen la campanita para recibir las notificaciones y esperamos sus comentarios sobre estos temas. Ya les advertimos desde que iniciamos estos podcasts que iban a ser polémicos, pero es en una polémica sana y para hacernos bien en la fe. Vamos a darles la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María.